Es el día que Dios ha creado para nosotros. Vamos a ir tomando asiento. Gracias al Señor. Quisiéramos también dar la bienvenida a las personas que nos están visitando, tal vez por primera o por segunda vez. Nos gustaría poder reconocerles. ¿Tenemos personas por primera o segunda vez? Levanten su mano. Por favor, queremos darle la bienvenida. ¿Alguna persona? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Allá atrás también. Dios le bendiga. Tenemos varias visitas. ¿Por qué no les damos un aplauso de esta mañana a cada una de ellos? Hoy estamos empezando una serie muy especial, que es la serie sobre el libro de Proverbios, y vamos a estar hablando durante este mes sobre algunos capítulos del libro de Proverbios. Un lindo libro de la palabra del Señor, que estoy seguro va a ser de mucha bendición, si es que realmente sabemos aprovecharlo. Así que yo les animo a no faltar ningún domingo, ni los días miércoles tampoco, que los miércoles también vamos a estar hablando de Proverbios. Domingo en la noche y los días miércoles. Como seguramente ya muchos de nosotros conocemos y sabemos, el libro de Proverbios es un libro del Antiguo Testamento, un libro de lo que se conocía como el Tanaj hebreo, ¿verdad? De clasificar a los libros sapienciales o a los libros de sabiduría, donde entra el libro de Proverbios, ¿verdad? El libro de Eclesiastés y otros libros más. Y el libro de Proverbios, en términos generales, se compone por una extensión de colecciones, de máximas, de dichos, de sentencias, podríamos decir, de un contenido moral, de un contenido religioso, que tiene una enseñanza particular para todo aquel que se acerca en un espíritu de oración al libro de Proverbios. El libro de Proverbios está en el Antiguo Testamento, entre el libro de Salmos y el libro de Eclesiastés, y en la Biblia judía se ubicaba entre los libros de Job y el libro de Ruth, tenían otra ubicación. Así que, por la gracia del Señor, vamos a estar estudiando el libro de Proverbios las próximas semanas y oramos al Señor que pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. ¿Quién escribe el libro de Proverbios? Bueno, vamos a ir a Proverbios capítulo 1. En tu Biblia, tenlo ahí abierto, por favor. Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7. El libro de Proverbios capítulo 1, versículos del 1 hasta el 7. Dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el pasaje que vamos a mirar el día de hoy. Dicho sea de paso, algunos de ustedes recordarán que hace unos 3 años tal vez, tuvimos una serie sobre proverbios también aquí. Hoy día en esta serie vamos a tocar diferentes pasajes porque Proverbios es muy amplio. Así que no es la primera vez que en nuestra iglesia hablamos de este tema. Y ante la pregunta, ¿quién escribió los proverbios? La respuesta es obvia, aparece en el versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así que el versículo 1 señala que el autor de los libros de proverbios fue Salomón. Se refiere a Salomón como el tercer y el último rey, el último monarca del Reino Unido de la nación de Israel. Es decir, antes que el territorio de Israel se dividiera en el reino del norte y el reino del sur, habían 3 reyes, ¿verdad?
Saúl, David y Salomón, que fue el tercer rey de Israel. Hijo de David, como dice la Escritura, él logra tener un extenso territorio para reinar. Reinó durante casi 40 años, 40 décadas, posiblemente entre el 965 al 928 antes de Cristo. Y tenemos una descripción de Salomón en el libro de Primera de Reyes. Si tú vas a Primera de Reyes, en el capítulo 4, se nos describe quién era este rey, tercer rey del Reino Unido de la nación de Israel. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. Dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Hernán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces Salomón no era cualquier persona, era el hombre más sabio del mundo en aquella época. Si tuviéramos que contextualizar a Salomón en nuestros días presentes, diríamos: Salomón sería un hombre tan sabio, que posiblemente los presidentes de los diferentes países irían a consultarle a él antes de tomar una decisión. Y ya vemos a Donald Trump y a PPK y a Maduro yendo donde el Salomón actual a pedir consejo. Los reyes de la tierra lo buscaban. Es durante el reinado de Salomón que además se construyó el primer templo de Jerusalén. Es el autor de muchos de los versículos y del libro de Eclesiastés, del libro de Proverbios, como hemos dicho, y del libro del Cantar de los Cantares, un libro romántico en la Biblia para los esposos. En la cultura hebrea, a Salomón se le conocía con el nombre de Jedidías, especialmente en el Tanaj y en la Biblia hebrea se le llama así. Se nos dice de Salomón que heredó un considerable imperio que había sido conquistado primeramente por su padre, el rey David, que se extendía casi hasta las fronteras de Egipto, hasta el río Éufrates, hasta la antigua Mesopotamia. Y era un hombre que no solamente tenía una gran sabiduría, sino que además tenía una gran riqueza. Empezó a administrar todo su reinado por distritos, llegó a tener 12 distritos, cuenta la historia. Pero como todo hombre con riqueza, con sabiduría y con casi el mundo a sus pies, fue un hombre sujeto a sus propias pasiones. Encontramos que Salomón tenía un gran harén de mujeres, que incluía incluso a la hija del faraón. Ya en su vejez empieza a apartarse de los caminos de Dios y a honrar a dioses paganos. Consagra su reinado a grandes proyectos de construcción en aquella época. Interesante que aún los musulmanes consideran a Salomón en el Corán como uno de los hombres más importantes. Ellos le llaman uno de los profetas más importantes en el Corán. Este era Salomón. No era un hombre cualquiera, un hombre muy sabio, un hombre con una riqueza increíble. Ahora, él escribe más de 3000 proverbios. Nosotros tenemos en la Biblia registrados solamente algunos. Entonces la pregunta es: ¿qué es un proverbio?
¿Cómo definimos el proverbio? Bueno, en primer lugar, sencillamente podemos decir son dichos que contienen una enseñanza. Tú vas al libro de Proverbios y desde el primer capítulo vas a encontrar cantidad de dichos, pero todos ellos con una enseñanza muy clara, muy marcada para el que lee esos dichos. Los proverbios también son entonces extensas colecciones de máximas o de sentencias con un contenido religioso o un contenido moral. Ahora, cuando hablamos del contenido religioso, no estamos refiriéndonos meramente a una especie de dichos que tienen que ver con un ritual, meramente frío, calculado, no. Estamos hablando de que sus dichos tienen que giran en torno a la moralidad, al valor, a los valores de la vida, a la relación con Dios, a los principios absolutos que brotan del corazón de la palabra de Dios. Ahora, nosotros sabemos que en la literatura hay proverbios chinos, ¿verdad? Hay algunos proverbios latinos que se originan especialmente en la zona de España, ¿no? Y todo proverbio busca tener una enseñanza. Pero en el caso de los proverbios del Antiguo Testamento, esta enseñanza siempre estaba dirigida a un aspecto moral, a darle un valor a los absolutos de Dios, a buscar un cambio en el corazón de la persona. Por ejemplo, cuando el proverbista dice, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Está dando una enseñanza de carácter espiritual. Está dando una enseñanza de carácter o de un valor absoluto. Está diciendo que las obras de aquel que es justo producen vida, traen satisfacción al alma. Pero el resultado, el fruto del impío, del que está apartado de Dios, es para producir pecado. Está dando una enseñanza muy particular. Cuando el proverbista dice, por ejemplo, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión se equivoca. Está hablando claramente de un valor absoluto en la palabra de Dios. Ahora, en el libro de Proverbios encontramos nosotros 31 capítulos. Un capítulo para cada día. Y en febrero tendrás que leer más de un capítulo diario y algunos meses que traen 30 días también. Pero hay un capítulo diario para cada día en el libro de Proverbios. Es una buena práctica, ¿no? Por ejemplo, hoy día es 2 de abril. Una buena práctica leer todo el capítulo 2 de Proverbios y mañana el capítulo 3 y luego el 4, así sucesivamente. Ahora bien, habiendo dicho quién escribió los proverbios y qué es un proverbio, vamos entonces a tratar de responder esta pregunta. ¿Para qué se escribieron los proverbios de Salomón? Y hay por lo menos 4 razones, 4 propósitos por los cuales se escribieron los proverbios de Salomón. El primero es para entender. La razón por la cual los proverbios de Salomón se han escrito es para entender. Dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Dos cosas fundamentales que encontramos como razón, como propósito para entender. En este caso, sabiduría y doctrina. ¿Qué cosa es entender sabiduría? Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 15 y en el versículo 16. Efesios capítulo 5, 15 y 16. Ahora les confieso que para responder esta pregunta nos pasaríamos fácilmente no un sermón ni dos, sino una serie sobre lo que es entender sabiduría. Yo voy a hacer un resumen muy pequeñito en razón del tiempo. Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, cuando dice que hay que entender sabiduría, se está refiriendo a mirar de qué manera estamos caminando en este mundo. ¿Cómo nos estamos conduciendo
en este mundo. El apóstol Pablo dice que con diligencia debemos ver cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Y si algo necesitamos en el tiempo presente es sabiduría para poder caminar como Dios quiere. Necesitamos entender la sabiduría de Dios. Ahora, una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. Hay mucha gente inteligente, pero que son necios. Basta prender la televisión y escuchar a algunos periodistas, algunos comentaristas, algunos políticos, para que uno se dé cuenta que sí, son personas muy inteligentes. Pero muchas veces al emitir sus opiniones sobre diversos temas, queda revelada su necedad, su falta de sabiduría. Por otro lado, hay muchas personas que de repente no tienen mucha inteligencia, pero son sabias, porque están empapados de la palabra de Dios. Lo segundo que dice que tenemos que entender es doctrina. Y llama mucho la atención cuando Salomón dice que tenemos que entender doctrina. Si tú vas a segunda de Timoteo en el capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En otra porción va a decir: retén la sana doctrina. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, así como necesitamos sabiduría, entender sabiduría, también necesitamos entender doctrina, porque en nuestros días encontramos cantidad de expresiones doctrinales muy apartadas de la verdad. Y a veces, sin darnos cuenta, vamos asumiendo vocablos, vocabularios, expresiones, pensando que son bíblicas, que son parte de una doctrina sólida, y vamos descubriendo que no es así. Por ejemplo, está muy de moda, ¿verdad?, decir yo te bendigo. Yo te pregunto, ¿tú tienes la capacidad de bendecir? ¿O es Dios quien bendice? ¿Te das cuenta? Y a veces cometemos ese error. Te bendigo. Yo sé que la intención es decir que sea Dios quien te bendice, pero si decimos te bendigo, estamos haciendo un uso equivocado de la doctrina. Entonces, los proverbios nos ayudan a entender la doctrina. Tú prendes la televisión, algunos canales religiosos o en la radio, y escuchas que se incita, se te dice, se te enseña a que el creyente tiene que declarar. ¿Dónde en la Biblia dice que tú tienes que declarar? Dios es el que ha declarado las cosas. Nosotros simplemente tenemos que obedecer lo que Dios ha estipulado. ¿Se dan cuenta cómo muchas veces vamos cambiando sin darnos cuenta la doctrina en la práctica? Por eso, entender el libro de Proverbios va a traernos una ayuda. Por eso es que nosotros insistimos en prepararse en la escuela bíblica. Y la próxima semana empezarán las diferentes clases. Allá afuera tú vas a encontrar un gran avisador con la cantidad de cursos que se ofrecen. No tienes excusa para no prepararte en la sana doctrina. Ese es el primer propósito de los proverbios. Tenemos que avanzar. El segundo propósito, conocer. Conocer. Dice en Proverbios, en el capítulo 1, que es el pasaje que estamos mirando, revisando en esta mañana, para conocer qué cosa, según el proverbista, razones prudentes. Razones prudentes. Ahora, una cosa es entender y otra cosa es conocer. El entender tiene que ver con el entendimiento, con una capacidad intelectual de asimilar algo en tu vida, una enseñanza. Pero el conocer tiene que ver con algo más profundo, algo más íntimo, llevarlo a la práctica. Para que tengas una idea, cuando en el Antiguo Testamento se dice que Adán conoció a su mujer,
No está diciendo que recién se la habían presentado. Lo que está diciendo el texto es que Adán tuvo relaciones íntimas con su mujer. En la antigüedad, el conocer implicaba una relación íntima. Entonces, cuando el proverbista dice que la razón de los proverbios es conocer razones prudentes, está hablando que nosotros no solamente tenemos que entenderlo, como en el caso anterior, sino que tenemos que profundizar, relacionarnos íntimamente con las verdades de los proverbios. Ahora, ¿qué son razones prudentes? Estábamos discutiendo con los pastores el otro día, en el día miércoles, acerca de qué cosa era esto de razones prudentes, estudiando el texto. Y llegamos a la conclusión que razones prudentes se refiere a palabras de inteligencia, se refiere a discernimiento. Cuando el proverbista habla de razones prudentes, está hablando de la capacidad de poder diferenciar entre aquello que es importante y aquello que es vano. Repito, la capacidad de poder diferenciar entre aquello que es importante, que vale la pena, y aquello que es banal, aquello que no produce un fruto o un resultado. Por ejemplo, el que conoce razones prudentes, cuando está frente a la coyuntura de si venir al culto de adoración o quedarse en su casa para ver un partido de fútbol de la Champions League, ¿no? O de la UEFA, o de la Liga Española, ¿qué hace? El que conoce razones prudentes va a decir qué es lo más importante y qué es lo banal, y va a optar por lo más importante. El que conoce razones prudentes, cuando está ante la disyuntiva de venir el miércoles a la noche de celebración, pudiendo hacerlo, o quedarse en su casa a ver televisión, el que tiene razones prudentes, el que conoce razones prudentes, va a optar por venir a la noche de celebración a orar y a buscar al Señor. ¿Me dejo entender? Razones prudentes es discernir, diferenciar entre lo importante, lo que vale, y lo que es vano, lo que es pasajero, lo que no tiene sentido. Incluso es diferenciar entre lo que es bueno y lo que es dañino. ¿Con qué gente te relacionas? ¿Con qué gente frecuentas en tu vida diaria? ¿Qué lugares frecuentas? ¿Qué ves en la televisión? ¿Qué ves en el internet? Hoy hay un bombardeo hedonista sobre cada uno de nosotros. Hay un bombardeo de la filosofía del placer. El que conoce razones prudentes diferencia entre lo que le hace bien y lo que le hace mal a su alma. ¿Y qué hace? Desecha lo malo. ¿Me dejo entender? Por eso es que Salomón fue un hombre sabio. Ahora, cuando veamos más adelante en el estudio de Proverbios, vamos a ver que Salomón se desvía en algún momento del camino del Señor, ¿no? Tenía un montón de mujeres, un harén increíble. Y vemos que se va desviando hacia la idolatría. Vamos a darnos cuenta que la sabiduría, el entender sabiduría y doctrina, el conocer razones prudentes, no es algo que se te da para toda la vida, porque si tú no lo cultivas diariamente en una disciplina, tu corazón se puede ir tras lo vano. Con razón el mismo proverbista va a decir, engañoso y perverso es el corazón. Él sabía de qué estaba hablando. Él sabía de qué estaba hablando. Con razón él va a decir, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque el corazón de Salomón se desvió, se fue por aquello que no era prudente. El tercer propósito, recibir. Y hay 4 cosas que se menciona que nosotros recibimos cuando estudiamos el libro de Proverbios y cuando atesoramos los proverbios en nuestro corazón. Recibimos consejo, justicia, juicio y equidad. A lo largo del mes de abril vamos a mirar lo que significa esto. Por ahora solo lo vamos a mencionar. Recibir consejo. Qué importante es tener la humildad
para pedir un consejo cuando nos encontramos en una disyuntiva en la vida? ¿Quién no se encuentra en algún momento en un callejón sin salida y necesita el consejo para poder tomar una decisión? Justicia tiene que ver con el juicio y la equidad, del cual está hablando aquí Salomón. En Proverbios capítulo 19, en los versículos 20 y 21, el mismo Salomón va a decir: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hay personas que dicen: no, a mí no me tienen que aconsejar nadie. Yo sé lo que tengo que hacer. Orgullo, orgullo. La palabra dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que en tu vejez no seas necio, sino que puedas ser sabio. Y a veces en nuestra experiencia pastoral, cuando hablamos con la gente, descubrimos ancianos, hombres y mujeres de la tercera edad, sabios, ¿no? Recuerdo a Cristian Camacho, un hombre sabio, partió a la presencia del Señor hace un par de semanas. Tan sabio es ese hombre que ahora en el segundo culto, su hija Ruth se me acerca y me dice: pastor, quiero decirle que mi padre, antes de fallecer, dejó su sobre de diezmo y su sobre de ofrenda preparados. ¡Qué ejemplo! ¡Qué sabiduría! Le dije: Ruth, tráigalo cualquier momento, lo pone en el alfolí, ponga un papelito nomás que diga que esta ofrenda y este diezmo es de Cristian Camacho. ¿Te das cuenta? Conozco ancianos, hombres y mujeres de la tercera edad, que son necios. ¿Y sabes por qué? Porque no estuvieron dispuestos a escuchar el consejo cuando eran más jóvenes. Y se entercan en su ancianidad, se entercan en sus propios caprichos, en su forma de ser, en su mal carácter, y no pueden ni siquiera relacionarse bien ni con sus hijos ni con sus nietos. Conocer, entender, recibir. Y finalmente el cuarto propósito que encontramos es para dar dos cosas. ¿Qué cosas nos dan los proverbios? Nos van a dar sagacidad. Dice: sagacidad al simple, al humilde. La sagacidad se entiende como la prevención, la astucia. Y ahora en estos días que hemos visto tantos huaicos y tantas desgracias en nuestra nación, nos preguntamos: ¿por qué no se pudo prever? Gente que no ha sabido recibir el mensaje de Dios y mostrarse sagaz. Los proverbios nos van a dar sagacidad si somos simples, si somos sencillos, de corazón, si somos humildes. El mismo proverbista va a decir en el capítulo 22, versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Te pregunto, ¿no es esto lo que ha pasado en el país? La gente sabe que no debe construir sus casas a la ribera de los ríos. ¿Sabes qué va a pasar cuando todo esto pase y termine? Van a volver a construir sus casas a la ribera de los ríos. Y el proverbista dice: el avisado, el sagaz, ve el mal y se esconde. No está diciendo que huye de lo que le pasa mal a alguien para no ayudar, no está hablando de eso. Se esconde porque ve el mal. Dice: pero los simples pasan, no importa, no va a pasar nada. Y luego viene el huaico y reciben el daño. Y después queremos echarle la culpa a Dios, diciendo que es el juicio de Dios. Si tú quieres ser sagaz, lee Proverbios, estudia Proverbios. Pero luego dice que quiere darle al joven inteligencia y gordura. ¿Así dice? Aunque hay algunos jóvenes ya un poquito subiditos de peso, ¿no? Inteligencia y cordura. Si algo necesitan nuestros jóvenes hoy, es ser inteligentes
y cuerdos, porque lo contrario a la cordura es la locura. Y hoy encontramos cantidad de jóvenes locos. Muy temprano a la iglesia, salimos de mi casa normalmente 6:30 de la mañana, 6:20 estamos saliendo ahora. Cuando yo paso por las calles de Lima, veo jóvenes alcoholizados de alguna discoteca, de alguna fiesta, sabe Dios de dónde. Y yo digo, ¿estos jóvenes son cuerdos? No. Joven cuerdo, sumérgete en los proverbios. El mismo proverbista va a decir en Eclesiastés 12:1, ¿te acuerdas? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que como joven, quiero exhortarte en el Señor a que puedas sumergirte para que puedas adquirir inteligencia y cordura. ¿Cómo termina nuestro pasaje? Con el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La decisión de ser un hombre o una mujer sabios, o tomas la decisión de ser una persona necia. ¿Cuál es el punto de partida? El temor al Señor. Y el temor al Señor no es miedo, como siempre lo hemos dicho y enseñado ya cantidad de veces. El temor al Señor no es tenerle terror. El temor al Señor es tenerle reverencia y estar dispuestos a obedecer su palabra. Hemos dicho santo, 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 hemos cantado. Y eso implica reverencia ante Dios. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a valorar lo que Él tiene para enseñarnos en el libro de Proverbios y podamos aplicar su palabra en nuestro diario. Vamos a orar. Quiero pedirte que cierres tus ojos para acercarnos al Señor en un tiempo de oración. Vamos a abrir el corazón delante de Dios. Y con esa actitud, delante del Señor, en oración, quiero hacerte una pregunta. ¿Te consideras un hombre, una mujer sabia, sabio? El punto de partida es el temor al Señor. ¿Y sabes una cosa? Solo entregas tu vida a Cristo, puedes empezar a entender lo que es la reverencia a Dios y empezar a adquirir sabiduría para tu vida. Así que yo en esta mañana quiero hacer una invitación a todas aquellas personas tal vez que están aquí por primera o segunda vez que aún no han vida a Cristo y que hoy quieren hacerlo para adquirir sabiduría. Si tú quieres venir al Señor, yo quiero orar por ti. Quiero pedirle al Señor que te bendiga, que bendiga a tu familia, que la persona de Cristo pueda entrar en tu corazón y puedas empezar a conducirte sabiamente. ¿Sí? ¿Quieres venir al Señor? ¿Quieres que yo ore por ti? Ahí donde estás te voy a pedir que levantes tu mano. Si tú quieres venir al Señor, levanta tu mano ahí donde estás y yo voy a orar por ti. ¿Habrá alguna persona que quiere hacerlo el día de hoy? ¿Habrá alguien que quiere venir al Señor? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Gracias a Dios. Dios le bendiga a usted también, allá atrás. Dios le bendiga, señora. ¿Alguien más que quiere venir al Señor y recibir de Él la sabiduría para conducirse correctamente en la vida? Mantengan su mano en alto, por favor. Quiero verles para orar por ustedes. Dios le bendiga. Quiero pedirles a ustedes que están con la mano levantada, por favor, que vengan aquí adelante un segundito para orar por ustedes. Solo voy a orar. No voy a hacer nada extraño, nada raro.
Venga, por favor, venga señor, venga señora, pase por favor aquí adelante. Vamos a orar. Usted que levantó su mano, venga, vamos a esperarle. Queremos orar con usted, nada más. Solamente orar y pedir que Dios le bendiga y le ayude a experimentar la sabiduría que viene de él. Gracias al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Padre, gracias te doy por estas personas que están aquí adelante. Oro por ellos y te ruego que tu presencia inunde sus vidas, llene sus corazones. Empieza a trabajar en ellos por la obra de tu Espíritu Santo. Transforma sus corazones. Dale sabiduría para conducirse en esta vida como tú quieres que lo haga. Los encomendamos a ti, Señor. Y nosotros al acercarnos a tu mesa en esta hora, te pedimos que lo podamos hacer con un corazón humilde, con reverencia, sabiendo que tú estás aquí en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Ustedes que están aquí adelante, hay consejeros que les van a obsequiar unos folletos. Necesitamos algunos consejeros, por favor, inmediatamente. Y van a hablar con ustedes por unos ratitos. Van a pasar a este salón por unos minutitos para que les obsequien una literatura para que lleven a casa. Pasen, por favor, a este lado. Luego podrán reunirse con sus familiares. Tuvimos una serie sobre proverbios también aquí. Hoy día en esta serie vamos a tocar diferentes pasajes porque Proverbios es muy amplio. Así que no es la primera vez que en nuestra iglesia hablamos de este tema. Y ante la pregunta, ¿quién escribió los Proverbios? La respuesta es obvia, aparece en el versículo 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así que el versículo 1 señala que el autor de los libros de Proverbios fue Salomón. Se refiere a Salomón como el tercer y el último rey, el último monarca del Reino Unido de la nación de Israel. Es decir, antes que el territorio de Israel se dividiera en el reino del norte y el reino del sur, habían tres reyes, ¿verdad? Saúl, David y Salomón, que fue el tercer rey de Israel. Hijo de David, como dice la Escritura, él logra tener un extenso territorio para reinar. Reinó durante casi 40 años, 40 décadas, posiblemente entre el 965 al 928 antes de Cristo. Y tenemos una descripción de Salomón en el libro de Primera de Reyes. Si tú vas a Primera de Reyes, en el capítulo 4, se nos describe, muchos de nosotros conocemos y sabemos, el libro de Proverbios es un libro del Antiguo Testamento, un libro de lo que se conocía como el Tanaj hebreo, ¿verdad? De clasificar a los libros sapienciales o a los libros de sabiduría, donde entra el libro de Proverbios, ¿verdad? El libro de Eclesiastés y otros libros más. Y el libro de Proverbios, en términos generales, se compone por una extensión de colecciones, de máximas, de dichos, de sentencias, podríamos decir, de un contenido moral, de un contenido religioso, que tiene una enseñanza particular para todo aquel que se acerca en un espíritu de oración al libro de Proverbios. El libro de Proverbios está en el Antiguo Testamento, entre el libro de Salmos y el libro de Eclesiastés, y en la Biblia judía se ubicaba entre los libros de Job y el libro de Ruth, tenían otra ubicación. Así que, por la gracia del Señor, vamos a estar estudiando el libro de Proverbios las próximas semanas y oramos al Señor que pueda ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. ¿Quién escribe el libro de Proverbios? Bueno, vamos a ir a Proverbios capítulo 1. En tu Biblia, tenlo ahí abierto, por favor. Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 7.
El libro de Proverbios, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 7. Dice así la palabra del Señor. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el pasaje que vamos a mirar el día de hoy. Dicho sea de paso, algunos de ustedes recordarán que hace unos 3 años tal vez, es el día que Dios ha creado para nosotros. Vamos a ir tomando asiento. Gracias al Señor. Quisiéramos también dar la bienvenida a las personas que nos están visitando, tal vez por primera o por segunda vez. Nos gustaría poder reconocerles. Tenemos personas por primera o segunda vez, levanten su mano. Por favor, queremos darle la bienvenida a alguna persona. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Allá atrás también, Dios le bendiga. Tenemos varias visitas. ¿Por qué no les damos un aplauso de esta mañana a cada una de ellos? Hoy estamos empezando una serie muy especial, que es la serie sobre el libro de Proverbios, y vamos a estar hablando durante este mes sobre algunos capítulos del libro de Proverbios, un lindo libro de la palabra del Señor, que estoy seguro va a ser de mucha bendición, si es que realmente sabemos aprovecharlo. Así que yo les animo a no faltar ningún domingo, ni los días miércoles tampoco, que los miércoles también vamos a estar hablando de Proverbios. Domingo en la noche y los días miércoles. Como seguramente ya muchos saben quién era este rey, tercer rey del Reino Unido de la nación de Israel. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. Dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Hernán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado